Entonces, el problema del capitalismo, la libertad frente a él, es la recuperación de los recursos y los medios productivos para hacer que cada persona pueda vivir de su propio trabajo con el trabajo libre. El trabajo libre es una noción fundamental. Hay dos tipos de trabajo no libre, que es el trabajo esclavo y el trabajo asalariado. El trabajo asalariado en el acto productivo mismo es una forma de trabajo esclavo, no se diferencia de nada, obedece órdenes y ahora lo que está introduciendo la economía china es la vuelta al esclavismo. En China, desde el punto de vista del análisis económico, ya no se puede hablar ni de comunismo, claro, eso ya nadie te da risa, ¿no? Pero tampoco de capitalismo. Ha habido una degeneración hacia un tipo de trabajo esclavo. Las empresas allí pues tienen unas tasas altísimas de suicidios, de locuras, la gente se queda rodando al suelo por ataques de locuras porque no se soporta, ¿no? Todo está controlado para que la gente no se tire por las ventanas, cosas así, ¿no? Entonces, todo esto es la consecuencia de la noción marxista central del productivismo, de la producción. Si se considera que la producción es el bien mayor, entonces la presión por producir es tan enorme que la gente pues, se enloquece, se muere, se mata, ¿no? Los estudios hechos sobre, por ejemplo, la extensión del ictus ahora esto, pues es debido al incremento de la jornada de trabajo. Por lo visto hay una relación casi directa entre el tiempo de trabajo y la intensidad de trabajo y la cantidad de ictus cerebrales que sufre la gente. Lo mismo con los infartos, sobre todo las anginas de pecho, y lo mismo con ciertos tipos de cánceres, porque los sistemas de tensión producen un desarrollo hormonal tremendo interno que el cuerpo se intoxica de sus propias hormonas y sus componentes por la angustia que vives en el trabajo, ¿no? Y entonces todo esto está adquiriendo ya caracteres como digamos de genocidio, porque está llevando a mucha gente pues, a la incapacidad para vivir, en un estado de, por ejemplo, el incremento en flecha de los suicidios, ya es la primera causa de muerte juvenil, lo es hace mucho tiempo, pero lo han ocultado. Daros cuenta, cuando se supone que la juventud es la época de la alegría, resulta que es la época del suicidio, ¿no? La manipulación de la juventud llega a esto. Así pues, en los sistemas de democracia directa, como el trabajo es en el plano municipal, primero trabajas con tus vecinos. En segundo lugar, no hay más allí que un organismo que tiene capacidad para decidir sobre el tipo de trabajo, que es el propio Basarre, ¿no? Y en tercer lugar, hay muchos sistemas de ayuda mutua que ni siquiera pasan por el Basarre. Que cuatro vecinos ayuden entre ellos, eso no pasa por el Basarre. La gente es libre para hacerlo, ¿no? Se hacía la construcción de casas y muchos trabajos. Hay otro elemento muy importante que es la fusión entre fiesta y trabajo, que se hacía anteriormente, casi todos los trabajos acababan en una fiesta. ¿Pero por qué? Porque se consideraba de una manera muy importante que la riqueza material no es el fundamento de la vida buena. Esto es una cosa que se remite a los filósofos cínicos. Son los primeros que niegan rotundamente que la abundancia de bienes nos haga ni mejores moralmente, ni mejores intelectualmente, y ni siquiera más felices. Ellos lo niegan rotundamente frente a la idea de el bienestar económico es el bienestar por excelencia. Entonces ellos entran en un conflicto muy fuerte con Aristóteles. La sociedad griega se divide entre el sector oficialista, que es Aristóteles y sus discípulos, y el sector disidente, que es los filósofos cínicos. Bueno, entonces ellos no. Ellos dicen que la verdadera, el, la verdadera situación deseable no es donde la abundancia de bienes materiales es mayor, sino donde la abundancia de bienes inmateriales, por ejemplo, la capacidad para estar con uno mismo, la capacidad para autocontrolarse, para autoanalizarse, para ser señor y dueño de sí mismo, para tener unas relaciones satisfactorias con los demás. Es decir, es en este mundo donde ellos creían que la vida humana se realizaba para hacer trabajos útiles y al mismo tiempo que sean útiles al individuo, también que construyan al individuo. Por eso, en la sociedad comunal no se admitía el problema de la especialización y no había especialización. Yo me parto de risa cuando dicen, en el siglo XVIII, en el club no sé qué, había 7 zapateros. O sea, 7 personas que hacían zapatos. Esa gente tenían su huerto, tenían vacas, tenían de todo, solo que dedicaban más tiempo a hacer zapatos. Pero nadie hubiera pensado solo en hacer zapatos, porque se consideraba que eso era mutilador. Entonces, claro, ¿por qué se hace eso? Para la destrucción del sujeto. La fábrica capitalista no solamente crea mercancía, sobre todo crea un sujeto desestructurado, que es lo que necesitan las instituciones para que sea un sujeto dócil, un sujeto que como no sabe más que hacer una cosa, no tiene seguridad en sí mismo.
Entonces, lo que se hacía, siempre lo digo, pero a mí esto lo entendí muy bien leyendo la obra de un antropólogo andaluz que lo explicaba. Había estudiado en la Sierra de Aracena, que es el sitio más remoto, junto con la Sierra de Jaén. Decía, aquí la gente no se especializa. Y cuando le dices que por qué no se dedican solo, por ejemplo, a ser cabreros, te miran como si estuvieran locos. Porque dicen, bueno, pero entonces, ¿yo qué soy? ¿Yo soy en qué? No, ellos saben hacer muchas más cosas. Y entonces cuentan lo que alguna gente decía. Dice, mira, yo sé hacer una casa. Me hago casa de vez en cuando. Y empezaron a decirle más cosas. Yo sé podar los árboles, yo sé hacer vino, yo sé recoger la aceituna y sé hacer aceite. Y le decían, y yo sé atender un parto. Y yo sé cuando se muere alguien enterrarle y hacer todo. Los oficios religiosos, abrir el hoyo y dejarla aquí. O sea, que nosotros sabemos hacer de todo. Y eso es la vida buena y el sujeto bueno. No lo que ahora hacemos que es nada, o sea, realmente ahora ya la especialización creciente hace que el individuo sea un multimutilado, ¿no? Entonces, dentro del derecho consuetudinario, esta cuestión no se admite porque se considera que lo primero que cualquier derecho bueno tiene que hacer es construir un sujeto de calidad. Entonces, todas estas cuestiones es como lo que antes os decía. Han pasado casos en la tierra de Pinares de Soria que llegaron un listillo y decirle, a ver, ustedes de la aldea tal, tienen 20.000 pinos, 15.000 hayas y tal. No hay ninguna ley que les prohíba a ustedes cortarlas en un mes. ¿Lo cortan? ¿Por qué no lo hacen? Entonces ahí la gente en el bar tomándose el vino. Pensando, ¿dónde ha salido este tío? ¿Qué pregunta nos hace? Claro, y entonces te dicen, es que ni se nos ocurre. Nosotros no nos queremos hacer ricos. De nosotros lo que queremos hacer es, claro, porque ellos ahí conseguirían a lo mejor un par de millones para 10 o 12 casas, un par de millones de euros en las épocas que la madera estaba cara, en el año 2007, por ejemplo, estuvo carísima. Un pino de 24 metros o 22 te valía más de 6.000 euros. Te daban 6-7 pinos, en la suerte de los pinos, a veces 8, según. Sin embargo, eso no entraba. ¿Por qué? Porque su cosmovisión era incompatible con eso. Igual el problema de la división del trabajo. El sujeto no puede realizarse en un trabajo parcelado, pero para eso tiene que decidir él las condiciones de trabajo. No puede haber un jefe que te las decida. ¿Por qué ese jefe decide cómo tú tienes que trabajar? Cuando el acto de trabajar es decisivo en tu vida. Entonces ahí se plantea el conflicto, ¿no? Y ese conflicto, pues, forma también parte del derecho. Por lo tanto, la noción del contrato de trabajo en el derecho popular tiene que ser sustituido por la noción de trabajo libre. Pero trabajo libre, porque hay gente que dice, no, yo quiero hacer las cosas yo solo. Bien, perfecto, no hay problema. Solo o asociado. Hay gente que dice, bueno, trabajo solo, siempre es poco productivo, podemos hacer cuadrillas. Esas cuadrillas tienen que ser por mutua convicción y a veces lo que se hacía normalmente, estas cosas se hacían en cuadrilla y estas cosas se hacían con la familia y estas cosas se hacían solo. Pues había una multiplicidad de actuaciones, ¿no? Mientras que ahora, pues, bueno, yo estoy muy interesada a ver de cómo van a salir de este lío, ¿no? Pero a ver cómo hacen para... La solución es muy fácil, ya está vista en los psicofármacos. Lo que se está haciendo es inundar las fábricas de psicofármacos y ya está. Entonces la gente pues aguanta el tirón como puede. Hace años hubo una epidemia de suicidio laboral muy fuerte en el Estado francés, en el Sáhara, y la gente se horrorizó, ¿no? Porque hubo personas que se suicidaban dejando una carta al señor juez diciendo me suicido porque no soporto el trabajo. Y esto como cuando llegaron a ser muchos. Y yo entiendo que lo siga habiendo, lo que pasa es que ahí se les fue de la mano y salió en la televisión. Entonces la gente empezó a preguntar, ahora sigue pasando pero ya no sale en la televisión. Es una de las cuestiones más controladas, porque esto pondría de manifiesto que el trabajo asalariado es una forma de trabajo esclavo y ahora ya que no se soporta. Eso es una cosa clara, porque hasta hace 20 años todavía el trabajo no tenía esas connotaciones, ¿no? Todavía era un trabajo, ahora lo ha agravado mucho también la pérdida de los lazos interpersonales, porque el trabajo puede ser horrible, pues si te llevas bien con los compañeros, pues eso te compensa, pero ahora las relaciones entre los compañeros en general suelen estar bastante mal, ¿no? En las empresas hay mucha competencia, mucha conflictividad y tal. Entonces resulta muy duro, porque tienes que tener un conflicto con los compañeros y otro conflicto con los jefes. Cuando yo era joven, yo trabajaba en empresas horribles, pero el tratamiento que nos dábamos los compañeros era precioso, era excelente y nos llevábamos tan bien, formamos un bloque unido, con mucha emocionalidad y tal, y eso nos ayudaba a llevar la jornada de trabajo, íbamos contentos a las 7 de la mañana a la empresa,
porque lo que nos íbamos a encontrar allí era gente con la que éramos como hermanos, ¿no? Pero han pasado ya de esto bastantes años y el asunto se... Bueno, esto quiere decir que hay que hacer un nuevo derecho del trabajo, que el derecho que hoy hay, derecho laboral, ya no vale, ¿no? Y mucho menos valdrá en el futuro. Bueno, con esto ya estamos perdiendo, acabando. Sí quiero decir algo sobre lo de China. A mí me resulta curioso que en los conflictos militares que están habiendo en Europa hay gente que apoya, parece por ir a la contra, a Rusia. Rusia es China, ¿no? Ellos quieren el modelo chino de difundirlo por todo el mundo porque se está difundiendo, ¿eh? El modelo chino es espantoso, es un nuevo modo, y hay gente que lo viene diciendo. El modelo chino es trabajar, 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 solo trabajar, con unos sistemas de coacción tremendos, ¿no? Lo que pasa es que se les está viniendo abajo también, porque ahora en China no hay ninguna protesta laboral. La protesta son dos, la depresión y el suicidio. El suicidio no tenemos datos, pero por algunas cuestiones indirectas dice que es enorme. Es decir, vivimos una época de conformismo. Antes, como yo digo, antes de suicidarte, partele la cara al jefe, ¿no? Haz algo enérgico, no te mates, no seas idiota, haz algo útil, ¿no? Pero ahora no, la gente, esa protesta es, dirigen la violencia contra uno mismo. Daros cuenta qué sociedad tan perversa tenemos, ¿eh? Interiorizan la violencia y se autogolpean, cuando realmente si te tienen que matar, que te maten ellos, ¿no? ¿No? Porque, ¿no? Y de paso les metes miedo y les pones un poco contra la espada de la... Sin embargo, no, parece ser que la gente... Hay un caso de un famoso poeta, ahora vamos a sacar un librito que se hizo mundialmente famoso, pero siendo mundialmente famoso y teniendo sus libros de poemas publicados en 6 o 7 idiomas, incluido el castellano, en una universidad de Barcelona, él decidió suicidarse, ¿no? Como obrero, y escribió por qué, ¿no? Ya no puedo más, yo soy solamente un tornillo, no quiero ser un tornillo, o no puedo ser otra cosa, se tiró por un puente, ¿no? Entonces esto refleja los problemas muy graves que tiene la sociedad actual, ¿no? También está dentro de la autoculpabilización del individuo. El individuo actual es destruido por la culpabilización, se le culpa de todo, se le critica por todo, se le está siempre poniendo de hoja de perejil, todo. Y esto está penetrando en las capas populares. Esto hay que cortarlo, hay que tener más bien con los demás una relación basada en lo positivo. Basada en lo positivo. No negamos lo negativo de tal persona, pero nos concentramos en lo positivo, porque eso nos da a todos fuerza para vivir, ¿no? Porque en esta culpabilización permanente, que está muy extendida, porque ahora ya todo es más importante que las personas, todo, ¿no? Una máquina, los animales, cualquier cosa, ¿no? Somos los destructores del planeta, somos que más cosas, de todo, ¿no? Pues entonces esto lleva a la gente a decir, bueno, estoy haciendo casi un favor a la humanidad si me quito la vida, y esto no es así. Por lo menos para mí la vida humana es un bien muy valioso, sobre todo si se dedica a causas útiles de beneficio general. Y esto forma también parte de lo que era el derecho popular, donde la vida humana era muy respetada, muy respetada. Se consideraba que actos como, por ejemplo, el suicidio, luego la Iglesia lo penó, y la gente dice, no, es que la Iglesia lo penaba. Bueno, la Iglesia penaba cantidad de cosas que no se les hacía ni puñetero caso, ¿eh? O sea, realmente, incluida, más típico, la moral sexual. Está así demostrado que los sermones sobre sexo que hacían los curas en las iglesias no los seguía nadie. Eso era como un discurso que había ahí, que en las iglesias te lo contaban y luego la gente pues te entraba por una oreja y le salía por otra, ¿no? Se han hecho estudios muy curiosos a nivel sociológico que desmontan la teoría de que la sexualidad en el siglo XVI, siglo XVII estaba dirigida por la iglesia. Que además ni siquiera la iglesia pretendía dirigir la sexualidad de nadie, porque los curas más listos sabían que eso era imposible. Lo único que ellos tenían que tener un discurso sobre la sexualidad, como lo tenían sobre todo, ¿no? Porque ellos tenían que aparecer como sábelo todo, ¿no? Porque estaban imbuidos por Dios para hablar de todo. Entonces ellos tenían un discurso en relación con la realidad cero, sencillamente. Y luego ahora ya, pues la gente ha demostrado... Pero los niños igual se influencian, que igual en los niños había más influencia, ¿no? En los niños, bueno, en los niños no había escuela, los niños no eran muy partidarios de ir a las iglesias. Date cuenta aquí, por ejemplo, incluso con el problema del euskera durante mucho tiempo, pocos curas sabían hablar en euskera, y entonces la gente no les entendía los sermones ni nada de esto. Y la verdad es que, bueno, pues ya con el tiempo sí se empezó a ver eso, pero antes inicialmente, bueno, la religión estaba más bien para otras cosas, por ejemplo. La religión sobre todo funcionaba
en la muerte. La idea de la muerte era decisiva, ¿no? Se consideraba que el sacerdote era sobre todo quien hacía la despedida del ser humano. Eso era fundamental. Todas las ceremonias religiosas eran principales, y también las ceremonias de nacimiento. O sea, llegas al mundo y tienes que llegar como un ser humano, no como un animal, y te despides también del mundo. Entonces, a mí me han contado, bueno, he leído cómo eran de bonitas y de importantes aquí las ceremonias en Euskal Herria, de despedida de los difuntos y los entierros hasta no hace mucho. Y incluso en un cuaderno una vez con una persona estuve tomando nota de lo que él me contaba, ¿no? Era Óscar Lund, por supuesto, y me lo iba contando con cierto detalle, ¿no? Me parecía una cosa muy bonita. Y esto formaba parte del mundo también de lo comunal, ¿no? Pero la vida sexual quedaba al margen, ¿no? Era una cosa que tocaba muchos elementos y los curas mismos sabían que eso no era seguido, ¿no? Algunos estudios que se han hecho lo han demostrado bastante bien, ¿no? No solamente no era seguido por ellos, sino no era seguido por la población. Bueno, había algunos otros discursos también de esta naturaleza. Bueno, pues con esto estamos llegando ya al final. Ahora podemos hacer si queréis, un pequeño alto, aunque sea de 5 minutos, y si no, pasamos directamente a qué se os ocurre, qué es lo que podemos hacer, y también el debate. Porque el punto último es la acción popular. Organizar el periodo de transición es lo mismo. El periodo de transición es, o sea, cómo se podría crear una sociedad donde el pueblo, la gente de la calle, organizada de algún modo y consciente, pudiera ir arrebatando o por lo menos disputando parcelas de poder a las instituciones en los diversos aspectos de la vida. Ya se hace de una manera muy pequeña, por ejemplo, con la escuela en casa ya se hace, ¿no? Se retiran los niños del colegio para darles una educación en casa, pero eso para mí es muy satisfactorio. El lugar de los niños no es la casa, el lugar de los niños es estar con otros niños, ¿no? Sí, puede ser un pequeño remedio, pero no es la solución deseable. Pero ¿qué tal si se creara, como lo había en el siglo XVIII, escuelas del concejo? Donde los padres crean el edificio, establecen el plan de estudios, buscan ellos los profesores que no tienen por qué tener ninguna titulación, establecen todo eso y los niños están allí, ¿no? Entonces se establece una pedagogía popular. Yo conocí a un señor que era cabrero, que él se había educado en una escuela así. Y este hombre lo que le había quedado un entusiasmo por la lectura que a mí me asombraba. Siendo cabrero yo me iba a su casa a que me prestara libros. Eso lo dice todo, porque él le habían educado profesores no profesionales, según el criterio de nuestros padres hicieron la escuela, nuestros padres contrataban a alguien por año. Todos hacían mal. Y si no les gustaba el año siguiente, no. Le pagaban en especie. Bueno, este señor, cuando yo le trataba, tenía casi 100 años, ahora tendría 120 o así, ¿no? Él me hablaba de cosas que habían sucedido por el año 1905, y bueno, pues tenía sus lecturas y ¿no? Tenía para mí demasiado gusto por la cultura escrita. Eso es lo que yo... Tantos libros no eran buenos. Eso lo tenía clarísimo. Y a mí lo que me interesaba de él era la sabiduría que él tenía como persona del campo y del mundo rural, hasta cómo nevaba. Porque otra vez hablando de cómo era el acto de nevar. Cuando eres medio urbanita no te fijas en eso, ¿no? Pero él, que se había pasado 60, 70 años viendo nevar, pues te lo explicaba, ¿no? Pues yo le escuchaba con mucho interés de la complejidad del acto de nevar. Me gustaba mucho aquello. Bueno, pues si queréis hacer alguna pregunta o hacer alguna intervención, si no, pasamos ya a la parte final, que sería ¿qué se puede hacer? ¿Qué podemos hacer con esto? ¿Queréis? Como has puesto ahí como en el centro de todo, no la parte productiva,